Vamos a hablar de ecografía de hombro. Por el tiempo que es tan corto, vamos a tratar de visualizar las cosas más importantes. ¿Listo? En la ecografía de hombro, que es un lugar, una articulación grande con bastantes estructuras óseas, la parte muscular, muchos músculos, la parte estabilidad con tendones y ligamentos y el sistema neurovascular. Hay que saber de anatomía, como les comentaba en la práctica, la anatomía es importante para poderse uno ubicar ecográficamente hablando. Hay una gran cantidad de articulaciones, de huesos que nos van a formar esta gran articulación con varias subarticulaciones. Los puntos de referencia ósea que uno conoce como tal nos van a servir como puntos de referencia ecográfica para poder hacer los cortes de manera adecuada. Las referencias óseas o ecográficas en el húmero, en la escápula y en la clavícula son vitales para el desarrollo de un buen protocolo. Como referencias ecográficas tenemos la tuberosidad menor, la tuberosidad mayor, la correa bicipital y la porción larga del bíceps que va a pasar dentro de las dos tuberosidades que son claves. Están la espina de la escápula, el acromion, la apófisis coracoides, que son puntos de origen de la parte muscular, en este caso, la articulación acromioclavicular y la esternoclavicular inclusive también, que hace parte de la articulación del hombro, pero que es como la cenicienta, siempre las articulaciones van a tener un punto donde hay un lugar, una cenicienta donde nadie les para como muchas bolas a eso. La espina de la escápula, en la parte posterior, que divide esa región en superior e inferior y ya todo el componente muscular que se ve ahí. La parte de los tendones, una gran cantidad de tendones que nos van a dar esa estabilidad dinámica, la parte de los ligamentos con esa estabilidad estática, que son importantes, los coroclaviculares, que en algún momento, en algún punto, en algún artículo, inclusive en alguna conferencia, hablan de la utilidad de la ecografía, pero es de las estructuras que menos se habla y se menciona por ecografía, que se puedan visualizar por ecografía. Hay que seguir estudiando. La parte del sistema nervioso, los nervios supraescapular, musculocutáneo y axilar, que también son importantes. Ya en los cortes anteriores, en este caso, vamos a visualizar la correa bicipital, la tuberosidad mayor y menor, y vamos a encontrar esta arteria que es importante, que va a pasar en esta correa. A veces cuando hacemos intervencionismo hay que tener sumo cuidado para no producir una lesión a este nivel, para que no terminen haciendo una complicación pues, que no es de gravedad, pero que sí puede terminar produciendo algo de incomodidad con el paciente. Como les hablé de los artefactos en ecografía, pues la anisotropía, sobre todo en la porción larga del bíceps, en el tendón de la porción larga del bíceps es muy importante porque puede simular la ausencia del tendón y terminamos produciendo o haciendo un diagnóstico, una ruptura completa de este tendón, aunque puede ser no de mucha implicación clínica, inclusive sí nos puede ayudar a si está o no está presente el tendón. Entonces hay que tener mucho cuidado, no solo la anisotropía en este tendón, sino en las otras estructuras. Seguimos en el corte transversal anterior, nos vamos hacia distal y vamos a observar el tendón del pectoral mayor, que está en una relación también estrecha con la porción larga del bíceps inclusive. En el corte longitudinal anterior vamos a ver el patrón fibrilar del tendón como tal, las características, los hallazgos que puedan estar asociados en esa vaina sinovial que envuelve la porción larga del bíceps. La apófisis coracoides, como había mencionado, como punto de referencia ecográfica, ahí se originan varios músculos, también hacerle el barrido en su origen, en su entesis y hacia distal para poder ver la integridad del músculo como tal. Vemos el tendón del subescapular, del músculo, ya es tendón, el músculo es mucho más interno, queda por debajo, hacer maniobras dinámicas de rotación externa nos va a ayudar mucho a poder visualizar la unión miotendinosa de este músculo como tal.
Aquí vemos el coracobraquial, la porción corta del bíceps, que es una imagen pequeñita en el corte transversal, pero que en el corte, ya más adelante les muestro el corte longitudinal. En las maniobras dinámicas es importante hacer eso para poder descartar si hay o no presencia de síndromes de pinzamiento. La ecografía es única y exclusiva para descartar pinzamiento. La resonancia nos puede mostrar signos o imágenes de forma indirecta, pero la forma clara, directa y concisa para hablar de un pinzamiento es dinámicamente y de forma real. ¿Y cómo lo hace uno? Con maniobras dinámicas. Aquí observamos la rotación externa e interna y visualizamos el paso del tendón del subescapular por debajo de la apófisis coracoides en este caso. Ya hay signos ecográficos para uno caracterizar qué tipo de pinzamiento es y qué grado de pinzamiento es importante. En el corte longitudinal ya observamos el corte transversal del músculo escapular, tiene sus características ecográficas clara, no confundirla con rupturas parciales, porque la unión miotendinosa se ve muy bien y se ve bastante en este tendón. Aquí vemos en el corte longitudinal anterior, vemos lo que habíamos visto en el corte transversal del coracobraquial, pero esta imagen, esta entesis, este tendoncito corresponde a la porción corta del bíceps, que se origina en ese punto con el músculo coracobraquial en este caso. El ligamento coracoacromial, hay que buscar el acromion con la apófisis coracoides, con el acromion y hacer maniobras dinámicas para mirar si también hay pinzamientos con una relación estrecha con el ligamento coracoacromial. La articulación acromioclavicular y la esternoclavicular son muy similares, hay que valorarlas, visualizarlas, esas distensiones, esos traumas, esas pequeñas fisuras que no se llegan a ver por radiografía. La ecografía nos puede ayudar bastante para ver esas pequeñas lesiones óseas que no se puedan visualizar con otra ayuda diagnóstica. Ya el manguito rotador en el corte longitudinal superoexterno, observamos el pico del loro como característica, la huella del supraespinoso, las características, la relación con el acromion, el músculo deltoides y la bursa subdeltoidea. Cabe mencionar que la bursa, cuando no es patológica, no es visible, o si es visible es una pequeña línea delgadita de menos de 1 milímetro de espesor, pero cuando es patológica se aumenta el tamaño y ya se hace visible. Entonces, cuando vean una bursa es porque probablemente, casi que con una gran porcentaje de seguridad, es porque está patológico. Las maniobras dinámicas, así como lo hicimos con la apófisis coracoides, hacemos las maniobras de abducción para mirar si hay pinzamiento subacromial. Como les digo, esta es la única manera de valorar pinzamiento subacromial directo, específico y exacto. No hay otras ayudas diagnósticas que nos puedan hablar de un síndrome de pinzamiento, solamente la ecografía, que nos da esa ventaja de hacer maniobras dinámicas bajo visión ecográfica. Ya en la parte posterior vamos a visualizar el corte longitudinal del músculo supraespinoso hasta su punto de su inserción. Más abajo vamos a encontrar el redondo menor, que también puede ser otra cenicienta, es un músculo pequeño. Ya cuando hay un compromiso de este músculo es porque ya los otros 3 músculos del manguito ya están más que comprometidos. Es un músculo pequeñito, muy similar al infraespinoso, que es mucho más grande. Y en el corte transversal posterior vamos a visualizar el supraespinoso con el trapecio, la espina de la escápula, y por debajo vamos a observar lo que es el infraespinoso y más abajo el redondo menor, que se ve como una imagen redondita. A veces se observa esta prominencia ósea que nos va a dividir entre el infraespinoso y el redondo menor. Y algunas variantes que no son de importancia clínica, pero que son de hallazgos ecográficos que pueden ser muy bonitos. En este caso observamos un tendón común del infraespinoso con el redondo menor. Existe ese solo tendón para los 2 músculos. No es que ya uno observa eso, ya tiene alguna patología del hombro, pero sí lo podemos caracterizar. Y otra, pueden haber una prominencia ósea bastante grande, donde puede separar inclusive en 2 compartimientos el infraespinoso del redondo menor. El redondo menor, pues por su nombre es redondo,
es de menor tamaño con respecto al otro músculo redondo mayor. El intervalo de los rotadores, ya voy a terminar, el intervalo de los rotadores es el área donde está el tendón del supraespinoso, subescapular, el tendón del bíceps braquial y los ligamentos coracomeral y glenohumeral superior. Son importantísimos porque de ahí va a depender el tipo de lesión, si hay una tendinopatía del manguito rotador, inclusive ya con esas tendinopatías ya grandes y avanzadas en personas de edad del músculo deltoides, otra cenicienta, generalmente presenta patología pero secundaria a traumas. El músculo del tríceps, la cabeza larga del tríceps, que está en estrecha relación con el redondo menor, y en este punto, aquí donde se confluyen estos dos músculos, redondo menor y la cabeza larga del tríceps, está ubicado el nervio axilar para la parte de intervencionismo ecoguiado, buscar esta área y ahí ya encuentra uno el nervio para hacer el bloqueo. El nervio supraescapular, por encima de la escápula, no está dividido, por debajo de la escápula, si vemos la hendidura, el nervio puede estar dividido. En el intervencionismo se recomienda hacerlo por encima de la espina de la escápula, visualizar la hendidura y llegar con una aguja de estimulación y confirmar que es el nervio y hacer el procedimiento ecoguiado. El nervio axilar, como les mostré, en la región de la cabeza larga del tríceps y el redondo menor, y el músculo cutáneo ya mucho más proximal para poderlo uno ubicar mucho más fácil y hacerle el barrido hacia distal. Parece como el nervio radial, si se acuerdan, parece un nervio radial, ya uno con el equipo ya va haciendo el barrido distal para uno no perderlo ecográficamente hablando. Aprovecho, creo que esta es mi última charla, si no estoy mal, si algo nos volvemos a ver más tarde, agradeciendo a toda la organización y a Paul principalmente por la invitación. La certificación de músculo esquelético, es importante saber de ecografía y para hablar de patología en ecografía hay que saber de sonoanatomía y hay que aprender a hacer ecografía. Esto no se aprende con cursos online, esto es presencial. Los cursos online son complementarios para el proceso de aprendizaje, como dijo el doctor, que era una curva de aprendizaje larga, sí, es un curso de aprendizaje, una curva de aprendizaje bastante largo, pero hay que tener paciencia en este mundo de la ecografía. Muchas gracias.